en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. ¡Buenos días, niñas y niños! ¡Qué interesante y necesario es conocer sobre los fenómenos naturales climatológicos que pueden ocurrir en nuestras comunidades! En este programa seguiremos viendo los fenómenos naturales climatológicos. ¡Hola, Techi! ¡Qué bueno que sigas hablando de los fenómenos climáticos! ¡Techi! ¡Olinda! ¿Cómo están? ¡Hola, Olinda! ¡Hola, Andrés! Me encanta su interés. Es fundamental conocer sobre los fenómenos climáticos a los que estamos expuestos. Pero antes de continuar con este interesantísimo tema, y ya que estamos todas y todos juntos, les invito a activarnos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a crear una secuencia de danza pensando en nuestros orígenes. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienes tú? ¿De dónde viene tu mamá, tu papá, tus abuelos? Por ejemplo, mi apellido es Chafloque y es de ascendencia mochica. ¿Ustedes saben quiénes eran los mochicas? Los mochicas fueron una civilización guerrera que se ubicaba al norte de nuestro país y eran conocidos por su fuerza y valentía. Pensemos cómo es que se preparaban antes de ir a las guerras. ¿Corrían? ¿Eran sigilosos? ¿Mirábamos de un lado? Vamos a hacer una secuencia como si estuviésemos entrenando para ser guerreros moche. Primero, corremos hacia adelante. Corremos hacia atrás, a los laterales. Una vez más, repítelo conmigo. Adelante, atrás, lateral, otro lateral. Muy bien. Una última conmigo. 3, 2, 1, va. Adelante, atrás, costado y el otro lado. Muy bien. Listo. Ahora vamos a aprender una rutina inspirada en los guerreros moches. Les voy a contar un poco sobre cómo ellos se vestían, ¿ya? Para que puedan imaginarlos y empezar a hacer nuestra rutina guerrera. Ellos adornaban su vestimenta con tocados, accesorios de plumas, orejeras, pectorales, collares, brazaletes, camisas decoradas, protectores, coxales, sonajeros, pintura en la cara. Llevaban escudos, armas como porras, lanzas y estólicas. Ahora que ya estamos vestidos como guerreros moche, vamos a empezar nuestra rutina guerrera. Empezamos. Vamos a golpear hacia el costado como si tuviésemos una lanza en la mano y pisando fuerte 2 veces. ¡Pum! ¡Pum! Y vamos a complementar con el otro brazo. ¡Va! Repítelo conmigo. 3, 2, 1, va. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! Muy bien. Ahora, cruzamos brazos por delante, abrimos y miramos hacia el cielo. Repetimos todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja! Muy bien. Ahora vamos a gritar 2 veces. ¡Hey! ¡Hey! Y saltamos. ¡Bum! ¡Bum! Ahora hacemos todo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Bum! 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 ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! Una más y terminamos. 3, 2, 1, va y ¡bum! ¡Bum! ¡Hey! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué les pareció? ¿Ya saben sobre sus orígenes? ¿Qué les parece si indagan sobre sus antepasados y hacen esta misma experiencia? Yo sé que será muy enriquecedor y sobre todo muy divertido. ¡Hasta pronto! Hoy en el programa vamos a seguir hablando de cómo nos afecta el clima y cómo afrontamos esa situación. ¡Eso suena bien interesante! Sí, hemos visto lo que dicen los conocimientos ancestrales sobre el clima. Pero será muy interesante conocer también qué nos dice la ciencia y tecnología hoy en día. Entonces, ¡empecemos! Tenemos mucho que aprender. Chicas y chicos, ¿nos acompañan?
Les cuento que mi familia es de Puno y me han contado que allá hace mucho, pero mucho frío. La temperatura baja a -0 grados centígrados. Por eso, mis abuelos y tíos siempre usan chompas abrigadoras. Acá en la selva, en mi comunidad, pasa lo contrario. La mayor parte del tiempo hace mucho calor, por encima de los 30 grados centígrados. Es que los climas son muy diversos y distintos entre las regiones del Perú. Por ejemplo, el invierno en Puno es más frío que el invierno en Lima. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué uno es más frío que el otro si ambos son inviernos? Hay muchos factores que hacen que los climas varíen a pesar de ser las mismas estaciones. Incluso hay distintos climas dentro de un mismo distrito. A ellos la ciencia los denomina microclimas. ¿Distintos climas dentro de una misma localidad? ¡Qué interesante! Por ejemplo, aquí en Lima, en general, el invierno es tolerable. Con una casaca ya nos sentimos abrigados. Y la neblina y la llovizna pasan rápido. Sin embargo, en el distrito de Villa María del Triunfo hay un lugar conocido como Ticlio Chico, donde la neblina dura casi todo el día. Las gotas de lluvia son bastante grandes y el frío es muy intenso. ¡Asu! Y dentro de la misma ciudad. ¡Imagínate, Andrés! Incluso, según Cenami, la temperatura ha llegado a 5 grados centígrados. Estamos hablando de la misma ciudad. Imaginen cómo será de una región a otra. ¿Cenami? ¿Qué es eso? Cenami es una institución del Ministerio de Ambiente que investiga, mide y brinda información oportuna a la población sobre el clima y los fenómenos naturales que podrían producirse. Sus siglas significan Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. ¿Meteorolo qué? Meteorología e hidrología. En términos generales, meteorología se refiere al estudio de las condiciones de la atmósfera e hidrología al estudio de las aguas marítimas y continentales, es decir, del mar y los ríos. Y es que la misión del Cenami es generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana. ¡Ah! Y el Cenami también realiza predicciones, pero lo hace a partir de lecturas científicas de la información y los datos obtenidos mediante diversos instrumentos especializados. ¿Sabían que los satélites ubicados en la atmósfera sirven también para eso? Ellos difunden diaria y oportunamente valiosa información para que todos sepamos cuáles son las condiciones climáticas, cómo varía la temperatura del mar, cuál es la intensidad de los vientos, etc. ¡Qué labor tan importantísima que hace en Cenami! ¡Así es, Olinda! Es una labor muy importante porque nos permite estar informados y prevenidos
ante cualquier fenómeno atmosférico que pueda ocurrir. ¿Y cuáles son los instrumentos que usa el Cenami para sus predicciones? Primero, tenemos el termómetro ambiental, que sirve para medir la temperatura de un lugar. Así sabremos cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en determinadas regiones. Luego, el pluviómetro, que sirve para medir la cantidad de agua que cae por la lluvia. Con este instrumento sabremos cuánta lluvia puede caer en determinados momentos. No tenía idea que se medía cuánta agua cae cuando llueve. También tienen el anemómetro. ¿Qué? Anemómetro. Anemómetro. Este instrumento sirve para medir la velocidad del viento. Con eso, por ejemplo, se sabe que el viento de Paracas puede llegar a los 60 kilómetros por hora. ¿Ese también es el que mide la dirección del viento? No, esa es la veleta, que viene como parte del equipo e indica hacia dónde va el viento. ¡Entiendo! En la casa de mi vecino hay una veleta con forma de gallito. Normalmente son con esa forma, pero las que usa el Cenami, no. Pero bueno, el último instrumento que les quiero mencionar es el higrómetro, que sirve para medir la humedad del ambiente, que es otro de los elementos del clima. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente, ¿no es cierto? ¡Correcto, Linda! Gracias al higrómetro podemos saber si un clima es húmedo o si es seco, como Junín. Por ejemplo, que tiene 0% de humedad. Lima, en cambio, suele tener una humedad por encima del 90%. Y Techi, ¿qué son exactamente los elementos del clima? Buena pregunta, querido Andrés. Los elementos del clima son ciertas características que se observan en el ambiente y que varían en el tiempo por distintos motivos. Y medir constantemente a lo largo de muchos años esos elementos permite definir el clima de un lugar. ¿Y cuáles son los elementos del clima? Ahora mismo te los digo, Olinda. Primero, tenemos la temperatura, que está relacionada con la sensación de frío o calor que experimentamos. Para medir la temperatura se emplea el termómetro ambiental, que tiene una escala en grados, Celsius o centígrados. Luego siguen las precipitaciones, que se refieren al agua que cae del cielo sobre la tierra y puede ser en forma de lluvia, nieve o granizo. Para medir la precipitación como lluvia se utiliza el pluviómetro. A continuación tenemos el viento, que es el movimiento del aire que se origina por el calentamiento desigual de la superficie terrestre. Es decir, cuando el aire que está junto al suelo se calienta, se eleva y el espacio que deja es ocupado por aire frío que viene de otro lado. Y así se produce el viento. El instrumento que se usa para medir el viento se llama anemómetro. Sigue la humedad.
que, como bien dijiste hace un rato, Olinda, es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Y el instrumento que se usa para medirla se llama higrómetro. Para terminar, tenemos la presión atmosférica. La presión es el peso que ejerce la cantidad de aire que rodea la Tierra. Esta presión será mayor o menor según la altura a la que nos encontremos. Por ejemplo, en una ciudad como el Cusco, que se encuentra a una altura aproximada de 3.400 metros sobre el nivel del mar, la presión es menor que en una ciudad en la costa, como Chiclayo, donde hay mayor presión atmosférica. El instrumento que se usa para medir la presión atmosférica se llama barómetro. ¡Asu! ¿Cuántos elementos tiene el clima? Con razón necesitan tantos instrumentos. Y hay lugares específicos donde los estudian. ¡Tienes toda la razón, Andrés! Y esos lugares a los que te refieres se llaman estaciones meteorológicas. ¡Justamente! Hay una de estas estaciones llamada Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos en el glaciar Artesón Raju, ubicado en la Cordillera Blanca de Ancash. Esta estación registra y guarda la información de precipitaciones, temperaturas, humedad y muchos datos más que sirven para evaluar el clima y el derretimiento de la nieve de los glaciares, causado por el cambio climático. Chicas y chicos, estábamos viendo que las estaciones meteorológicas sirven para medir y registrar constantemente los datos de los elementos del clima. ¿Qué les parece si ahora vemos un video sobre cómo la disminución de la temperatura puede causar una situación difícil? Marcos, Marta, Felipe, ya entren, que está oscureciendo. Niños, pasen, que el cielo está despejado y en la noche tendremos heladas. Es verdad, vamos. ¿Por qué tu mamá dice que pasemos? Porque se hace de noche y hace más frío, sobre todo al amanecer. ¿Y por qué las heladas se sienten más en la noche? Porque la temperatura baja mucho más. Y eso pasa en todas las zonas de los Andes. Mejor que lo explique mi papá. Yo les explico, niños. En las zonas altas del Perú, durante época de lluvias, las nubes evitan que el suelo se enfríe rápidamente. Por lo tanto, el calor se mantiene durante la noche y el frío no es tan intenso. La sensación de calor se mantiene porque las nubes no lo dejan ir. Para que me entiendan, las nubes nos abrigan, como si fuera una manta, impidiendo que el calor del suelo, que se acumula durante el día, se escape. En cambio, cuando no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Durante la temporada seca, entre abril y septiembre, las temperaturas nocturnas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. A esa temperatura, el agua empieza a congelarse, las plantas y los animales jóvenes pueden morir, y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados y la neumonía. El CENAMI ha realizado estudios para conocer qué zonas del país son las más afectadas por heladas durante el año. Por eso debemos dormir bien tapados, ponernos chompas, medias, ponchos y tener muchas frazadas. Hemos tapado bien todo el techo y las paredes, para que el frío no entre por ningún hueco. Hemos cubierto el espacio donde duermen nuestros animales, pues ellos y sus crías pueden morirse de frío. Y los abuelitos como yo nos abrigamos tanto como los niños para esta temporada de heladas. Y estando abrigado, no solo te proteges del frío, también de los cambios bruscos de las temperaturas, que pueden ocasionar una neumonía. ¿Entonces me puedo enfermar de neumonía? Sí, Felipe,
tienes que decirle a tus papás que te vacunen y te abriguen bien. También debemos estar preparados para las nevadas. ¿Y qué es eso? Las nevadas en el Perú se producen solo en las zonas más altas. En la época de heladas, tenemos temperaturas por debajo de 0 grados en las noches y solamente entre 12 o 15 grados por el día. La nieve cubre los pastos y los cultivos, interrumpe las carreteras. Cuando hay nevadas, hay que abrigarse y cuidarse más. Todas las personas deberíamos tener esta información que acabamos de ver. Sobre todo las personas de los Andes, que es donde ocurren las heladas. Exactamente, Andrés. Hay fenómenos naturales originados por cambios climáticos no tan usuales. Entonces, esos cambios pueden generar desastres naturales y pueden ser peligrosos para el ser humano. Por ejemplo, una lluvia que es normal en ciertas épocas, cuando se intensifica y se puede volver más fuerte y continúa a tal punto de generar inundaciones o desbordes de ríos. La amiga de mi abuela que vivía en Yungay, en Ancash, nos contó sobre el terremoto de 1970, que fue el más devastador del país y originó un aluvión que cubrió toda la ciudad. ¡Qué experiencia tan dura! Debió ser muy peligroso estar allí. Pues sí, Andrés. Y fue tan duro e impactante que a raíz de ese desastre, en 1972, se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil para mantener preparada a la población para afrontar a futuro desastres naturales, justamente como los terremotos. Y en el caso de Yungay, el terremoto desprendió un gran bloque de hielo del Nevado Huascarán, que al caer arrastró lodo, rocas, árboles, que cubrieron casi por completo esa ciudad. ¡Techi! ¿Y qué otros fenómenos existen? Bueno, están los fenómenos de la superficie, como los aluviones, deslizamientos de tierra, los huaicos. Pero también están los tsunamis, que se originan en el mar, generalmente debido a terremotos bajo el mar. Hay otros fenómenos meteorológicos, como las sequías, heladas, tormentas, granizadas, tornados, huracanes. No se puede anunciar con exactitud cuándo ocurrirá un fenómeno meteorológico, pero con equipos especiales se puede conocer cuál es el comportamiento que puede tener el tiempo atmosférico. Así que cada vez que haya alguna variación, entonces los científicos pueden predecir que algo podría suceder. Generalmente, los fenómenos naturales climatológicos casi no dan previo aviso y los periodos de alerta no siempre pueden ser anticipados. Mientras más rápido se den cuenta los científicos, más vidas se pueden salvar. ¡Asu! ¡Qué responsabilidad tan grande de los científicos! Menos mal que trabajan en todo el Perú. Y eso es bueno, porque así nos mantienen alertas. Así es, Olinda. Es importantísima la labor de los científicos y la responsabilidad que debemos tener todas las personas, antes, durante y después de un acontecimiento de este tipo. Por eso, en el colegio nos enseñaron a preparar nuestra mochila de emergencia, con las provisiones necesarias por si ocurre un fenómeno natural fuerte. Yo también tengo
tienen una mochila de emergencia lista en casa. ¡Me parece perfecto! ¿Y ustedes, amiguitas y amiguitos en casa, también tienen lista su mochila de emergencia? ¿No es verdad? Recuerden que es muy importante. Hoy hemos identificado y explicado los fenómenos atmosféricos, comprendiendo y valorando el rol de los científicos a cargo de su estudio, desde el uso de equipos especializados y la forma en la que podemos anticiparnos hasta prepararnos para reducir sus consecuencias. ¡Ay! No olviden que pronto tendremos una gran sorpresa en nuestro laboratorio. Y recuerden que mientras tanto, yo estaré aquí con Macabot para conectarlos a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos!